Que tenemos en el piso, lo decíamos cuando comenzamos el programa, de lujo si uno queda un más pequeño de lo que es, ¿no? Claro. Al menos hablo por mí, porque le agradecemos a Camila Maldonado por venir antes que nada. Hola Camila, Hola. bienvenida. Porque Hola, buenos días. es una culé, es una jugadora de Barcelona, de vóley, es riocuartense, tiene una historia muy interesante. Es la capitana, nada es más la y nada capitana menos. del equipo. Primero, ¿cómo viste la ciudad, Camila? Imagino que, por ahí es cosas nuevas. ¿Qué es lo primero que se observa? Bueno, yo me fui hace casi 9 años, vine después 4 años después y ahora volví. Y bueno, bastante igual. O sea, hay muchos edificios nuevos, algunas nuevas construcciones, pero lo que es Río Cuarto sigue estando como cuando yo era chica también. Claro. ¿Cómo es primero la vida en Barcelona? Porque uno, sin haber ido, pues rápidamente se da cuenta que es un pedazo de mundo, digamos, traigo un poquito de África, un poquito de Gran Bretaña, un poquito de argentinos, brasileños, y bueno, todo ahí en Cataluña mezclado, ¿no? Es una parte del mundo que está ahí. ¿Cómo es vivir en una ciudad tan cosmopolita? Sí, bueno, a mí Barcelona me gusta porque tiene muchas, además de ser muy moderna, tiene muchas, como muchas diferentes culturas dentro de una misma ciudad. Hay muchos argentinos también, muchas de otras partes de Europa. Y la verdad que a mí me encanta porque, bueno, además de la arquitectura, de todo lo que puedes visitar en Barcelona, de la forma de moverte, de, bueno, lo que implica también lo que me corresponde a mí, que es el deporte, que también es muy innovador en ese sentido. Así que bueno, a mí me encanta estar allá y disfruto mucho viviendo en Barcelona. Cami, ¿siempre jugaste al vóley? ¿Siempre de toda tu vida? No. ¿Cuándo arrancaste? No, yo empecé tarde. ¿Tarde? ¿Qué sería? Bueno, mis compañeros que juegan conmigo empezaron a los 7, 6 años y yo empecé a los 15 a jugar a vóley. Bueno, a los 14 me fui a los 15 para allá, pero claro, acá jugué un año y... ¿A dónde jugaste? Jugaba en el Club Banco de Córdoba. Estaba cerca de mi colegio y bueno, fui con una amiga y empezamos a jugar. Pero sí, fue como un poco, bueno, vamos a probar un deporte. Y yo digo, bueno, soy alta y vamos a probar este. Queremos hacer un deporte juntas y vamos y probamos el vóley. 1,87. 1,87 mide, sí. Claro. ¿Y en algún momento te molestó esa altura en alguna transición de tu vida? Decir, Bueno, cuando encontré mi lugar en el vóley, ya como que asumí un poco mi altura, porque claro, estaba con gente que era igual de alta que yo, e incluso ahora no tengo complejo con mi altura, pero claro, cuando yo iba al colegio y todas mis amigas me llegaban acá, era como un poco incómoda a veces. Y tenía, bueno, la tendencia, claro. Sí, la tendencia esta de siempre estar así como chiquita, no llamar nunca la atención. Y el vóley eso me ayudó mucho a como aceptar mi altura y porque es algo al final que me llevó a donde estoy también. Claro, y le contamos a la gente que está rodeada de toda su familia, que es larga, igual que ella. Todas las mujeres son largas, estilizadas. Sí, nos hacen por metro. Mi mamá dijo, bueno, vamos a hacer por metro. ¿Cómo fue que se fueron a España? Bueno, a España, primero, bueno, mi papá estaba allá trabajando, porque bueno, nosotros nos fuimos a vivir a Córdoba, capital, de chiquita fui yo. Y bueno, mi papá estuvo trabajando allá, nos mudamos todos, y mi papá se quedó sin trabajo, y bueno, se fue a España a probar suerte, él es comercial, y bueno, fue a probar suerte, a ver si encontraba trabajo, encontró trabajo, y bueno, nos iba ayudando, nos iba mandando plata desde allá. Y resulta la casualidad que el jefe de él está muy relacionado con el tema del vóley de allá, era presidente de un club, y me invitó a que fuese a Barcelona a visitar a mi papá y a probar en el club donde estaba él. Entonces, bueno, fui a probar y me contactó con un centro de alto rendimiento, me vieron que era alta y me... ¿Te trabajaron? Claro, cuando volví me dijeron, bueno, mira, estamos haciendo un proyecto nuevo, te ofrecemos una beca. Y claro, yo estaba en Córdoba y bueno, pensando, también tenía 15 años, que iba a pensar. Dije, bueno, vamos. Qué buena noticia, claro. Y nos fuimos todos para allá. Primero me fui yo y después fueron mi mamá con mis hermanas. Sabemos el lugar que ocupa el fútbol en España, en Cataluña, el básquetbol, el handball, que es fuertísimo, España es potencia. Pero el vóley, ¿en qué lugar lo ubicamos? Porque uno no recuerda grandes selecciones españolas de voleibol, por ejemplo, ¿no? Bueno, España hace muchos años tenía buena selección, incluso clasificaron para unos Juegos Olímpicos. Lo que pasa que en Europa, al ser tan grande y al haber tantas potencias en el sentido del vóley, es muy difícil llegar a clasificaciones como unos Juegos Olímpicos, como un Mundial, como un Europeo, pero bueno, de poquito se va trabajando y allá la suerte es que se invierte bastante en el deporte y bueno, y se trabaja en eso.
un físico tuyo más eslavo que sudamericano. No sé, imagino si tenés compañeras serbias o croatas o eslovenas o bueno, rusas, digo, ahí es donde está un poco el fuerte porque se trabaja mucho como esos planes de altura que se hacen aquí en el básquetbol que no tienen tanto éxito, pero el prototipo del voleibolista es el europeo del centro, digamos. Sí, bueno, el tema también, más allá de la altura, o sea, vos podés estar viviendo en un país donde normalmente la gente es alta, pero claro, si no se invierte en este deporte, si no se invierte en el vóley, normalmente las chicas después salen y van a países donde hay ligas más fuertes y categorías más fuertes. Pero sí, a mí siempre me confunden nadie me dice que soy argentina, siempre me confunden con algún país de por ahí. Seguro. ¿Y cómo es ser capitana? La capitana de la selección, del club, ¿no? Del club. Bueno, a mí el año pasado fue el primer año de capitana. Y la verdad que estuvo bueno, fue como un reto tenés que estar un poco mediando entre, bueno, las jugadoras, el entrenador, como hilo conductor de lo que pasa en el vestuario y lo que pasa con el entrenador. Y bueno, es una experiencia que estuvo buena. ¿Cuánto hace que sos capitana? No, fue el año pasado, el primer año. Y la verdad que bueno, me abrió muchas oportunidades también por ejemplo, me hicieron una nota en La Voz del Interior, como que se me dio a conocer un poco acá en Córdoba, que nunca había tenido esa oportunidad. Porque tiene que ver más también que con el desempeño, con una personalidad, ¿no? Sí, digo, bueno, a mí, por ejemplo, cuando me hicieron la nota en la Voz del Interior, me preguntaron, claro, que qué sentía al ser capitán, y yo les dije que vos tenés un carácter y seas capitán o no, ese carácter va a salir y el capitán es más un título como de cara al exterior, de bueno, esta es la capitana, pero bueno, mi carácter siguió siendo el mismo, mi papel en el equipo siguió siendo más o menos el mismo y solamente cambia un poco como la cara para afuera. Bueno, soy la capitana. ¿Resolver algún conflicto así? Bueno, la verdad que la temporada pasada nos fue muy bien, quedamos segundas, la mejor clasificación en la historia del club y hacerlo como capitana fue un orgullo y no hubo muchos problemas, más allá de lo que suele haber de alguna falta de comunicación entre los jugadores y el entrenador, pero la verdad que fue todo muy bien. Muy da la impresión, esto no sé si se respira viviendo en una ciudad como Barcelona, pero no sé, tipos como Guardiola, todo lo que dejó la escuela holandesa del fútbol, Manel Estiarte, que es un waterpolista muy reconocido y ya retirado, era el de los mejores. Digo, hay como una bohemia particular en la ciudad que moldea personalidades que como que rompen el molde justo de cómo salen en Barcelona o cómo salen en otros lados. Sí, bueno, no sé si... Bueno, allá la gente es de una forma en especial y yo supongo que sí que es por vivir en esa ciudad tan cosmopolita de tantas influencias de otras partes, pero sí, yo diría que sí, como que es característico de la gente de ahí, suele ser más o menos de una forma. Con el pecado de futbolizar siempre las preguntas, hay contacto con, no sé, digo, la Masía, que es el semillero donde están los chicos ahí estudiando fútbol prácticamente. ¿En el voleibol pasa algo parecido? Ahí hay como o en otras disciplinas, el básquetbol, donde sea, donde se estila algo similar así o no? Bueno, en el vóley no hay un centro, la Masía es específico de fútbol. Una ciudad ahí, claro. Claro, es específico de fútbol y los chicos tienen un lugar para ellos, donde duermen ellos y están rodeados de todo lo que es fútbol. En el vóley comparte más con otros deportes, por ejemplo, donde yo estuve, se llama Blume, Joaquín Blume. Es como un edificio donde te encontrás todos deportes, vóley, handball, hasta ajedrez había, atletismo, de todo, que conviven todos en una misma residencia. Y ahí tenés el colegio y tenés el lugar donde entrenar. Y también, bueno, está y hay otro que también es un poquito más potente ahí en Cataluña. Contanos un poquito cómo fue tu tránsito por el centro de alto rendimiento, tu preparación y cómo son tus entrenamientos hoy. Bueno, yo cuando llegué a finales de agosto y allá las clases empiezan en septiembre y tuve una semana para acomodarme que prácticamente no me acomodé nada. Y bueno, y empecé las clases allá y claro, yo me encontré con que todo era en catalán y yo no tenía ni idea de catalán. No sabía. Claro, acá para alguien de acá, a mí me costó entender que cada parte de España tiene su dialecto en especial. Está el catalán, está el vasco, está el gallego. Sí, y claro, eso al principio yo no lo entendía, pero claro, me daban los libros y veía que todos eran en catalán y digo, uy, ¿qué hago con esto? Claro. Y bueno, y al principio estudiaba con el diccionario al lado, también que no es tan difícil como otros. Y a una edad donde lo absorbes todo, claro. Digamos, claro.
Y nada, y en un mes y medio ya lo entendía todo y podía estudiar, excepto algunas palabras que, bueno, que me faltaban, pero por todo lo demás bien. Y entrenábamos mucho, entrenábamos mañana y tarde. Entrenábamos por la mañana, iba al colegio, después comíamos, entrenábamos por la tarde y terminábamos de entrenar a las 6 y después estudiar, a dormir y a empezar de nuevo. ¿Eso fue hace 9 Eso años? fue cuando empecé, sí. Estuve 2 años ahí y después en los clubes suele ser una cosa parecida, depende del club en el que estés. Hay clubes que entrenan más, clubes que entrenan menos. El año pasado, por ejemplo, hacíamos 3 mañanas, donde hacíamos el físico, pesa, gimnasio, etcétera. Y todas las tardes entrenamos, siempre. Todos los clubes entrenan todas las tardes. ¿Y hoy tu vida es vóley o haces Mi vida, sí, hago vóley principalmente, entreno. Tampoco te deja mucho tiempo a hacer otras cosas. Entreno y después llevo unas nenas, les enseño a vóley, unas nenas chiquitas de 10, 11 años. ¿Ahí en el Barça también? Sí. Y después estudio inglés y el año que viene voy a empezar un máster para seguir formándome y ya empezar a trabajar de cara a otra parte que no sea el vóley para cuando me retire tener algo más estable. Tiene España una vida política muy convulsionada en el hoy, en estos tiempos, ¿no? Lo de Pedro Sánchez que está ahí en Vívilo. No sé si tenés opinión formada, pero digo esto de los movimientos separatistas, lo que vive Cataluña, lo que dijo Puigdemont en su momento, que bueno, tuvo que irse a Bruselas y toda la historia. ¿Te metes un poco en eso? ¿De afuera te es más fácil entenderlo? Digo, por ahí rodearte con otra gente te permite tener una dimensión de qué es lo que se protesta, lo que se lucha, ¿es válido, no es válido? Sí, bueno, yo lo veo un poco de afuera porque claro, yo me siento un poquito catalana española porque hace mucho ya que, bueno, yo considero que es mucho ya que estoy allá, pero también lo veo de afuera y también siempre me relacioné mucho con la gente de allá. Yo desde que empecé ya estuve relacionada con gente de Cataluña, española, siempre tuve mucho contacto con gente de allá. No tengo ninguna opinión formada al respecto con eso, pero respeto tanto la opinión de los que son separatistas o independentistas, por decirlo así, como la gente que piensa de lo contrario. Lo bueno de allá es que creo yo que te podés sentar y hablarlo perfectamente y compartir las opiniones sin que haya ningún tipo de problema. Y a mí me parece que se respetan, hay de todo, te digo. Hay gente que es cuadriculada y no podés cambiarle la forma de pensar, y hay gente que sí, que es flexible y te entiende tu forma de pensar, y yo creo, o intento ser así, respeto tanto una parte como la otra. Quería preguntarte como capitana del equipo de vóley del Barça, si tuviste contacto con el capitán, si hablaste con Leo Messi en algún momento, si lo cruzaste, si compartieron, No nos cruzamos. Te digo, o sea, nosotros compartimos lo que es la ciudad deportiva solamente en la parte médica. Nos atienden, nos hacen rehabilitaciones, fisioterapia y todo eso. Pero bueno, te los cruzas a lo lejos cuando pasan con el auto, estacionan y se van a entrenar y vos lo ves. No suelen compartir espacios con las otras secciones, porque claro, me imagino que... Es otro mundo el fútbol, ¿no? Con otro es otra burbuja que están un poco más apartados. Dicen quienes son especialistas en la materia que los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron quizá el punto de quiebre donde... digamos, ese post-franquismo de los 70, que era todo tan estructurado, tan católico y demás, hay una liberación absoluta que tiene como su principio ahí, en Montjuic, donde el estadio donde juega el Español, ahora está en Cornellà el Prat, si no me equivoco. ¿Quedó algo de los Juegos de Barcelona? Algo así que simbólico, que la gente te lo recuerda, para ahí los que hoy tienen 40 años, por ejemplo, que lo vivieron en su adolescencia? Bueno, para mí Barcelona dio una vuelta de hoja cuando fueron las Olimpiadas. Cambió mucho la fisionomía de la ciudad y todavía, bueno, podés ir a visitar lo que es el estadio. Yo incluso estudié educación física en mi carrera en una de las sedes donde se practicaba esgrima y un montón de partes. Y tenés el estadio también, que todavía está ahí, que puedes ir a visitar. La antorcha olímpica, hay mucho presente todavía de lo que fueron las Olimpiadas en esa época. Camila, ¿qué te imaginas haciendo que no sea vóley? De acá, cuando vos decías preparándome para otras etapas, ¿te imaginas en algún, no sé si otro deporte, pero en alguna otra actividad, cuando dejes de... Nunca dejas de jugar, digo, incluso retirada, pero... Claro. No, yo con el vóley siempre supongo que estaré vinculada, porque al final son tantos años y tengo un montón de
de red y contactos en ese ámbito. Pero bueno, yo ahora voy a empezar un máster de organización de eventos deportivos, gestión deportiva, y yo creo que tiraré un poquito más para ahí. Claro. Porque al final, tantos años metida en el alto rendimiento de vóley, creo que me va a terminar un poco saturando y quiero seguir relacionada con el deporte, pero desde otro punto de vista. En términos estrictamente deportivos del voleibol, uno dice por ahí en el fútbol, dice, bueno, hace 5 años un poco esta parte, por Barcelona volvieron los winners y se juega con 4-3-T, por dar un ejemplo. Sí. El vóley tácticamente, ¿a dónde evoluciona? ¿Cuál es la evolución del deporte? Porque uno ve, a lo mejor quien no es especialista, ve un partido de vóley y ve los tipos matarse a palo, pero no tiene la capacidad de leer entre líneas, bueno, el opuesto está así, el líbero hace esto, claro. Fíjate cómo sacan, digo, desmenuzando tácticamente el vóley, ¿hacia dónde evoluciona? Bueno, yo creo que los cambios, principalmente en el vóley, se hacen para que sea un juego más rápido, más vistoso, que sea como más atractivo a la hora de ver... De que el televidente claro, que se compre más. Claro, bueno, pasa con el tenis también, por ahí eliminar que no se demore tanto el saque. Claro, al principio era solamente puntuaba el equipo que sacaba. Lógico. Y era 15 puntos, y a lo mejor un set Cambio ahora dura media hora, sí. Media hora más o menos, y antes duraba a lo mejor un set 45 minutos, una hora, y era muy lento. Y bueno, y se están haciendo cambios en ese sentido. Un juego más rápido, para que sea más vistoso también. Bueno, todo va orientado un poco y el físico también, a vender lógico, también. ¿no? Claro. Y el físico del atleta, ¿no? Claro. Exacto. Un poco más a vender porque, claro, para que el vóley se vuelva un deporte más importante y no tan minoritario, tiene que ser consumido y visto por la gente. Claro. Entonces eso es lo que se trata. Bueno, así que viajaste para un casamiento familiar, ¿eh? Y ahora te aprovechamos para conversar un ratito con Camila Maldonado. Es un gusto tenerte en Punta La M. Un gusto para mí que estar en Río Cuarto y que se me haga, bueno, este reconocimiento es muy gratificante, la verdad. Bueno, ¿la despedimos? Sí, me ganó el juego al vóley. Y por supuesto, claro. Pasa que no puedo. ¿Y por mi qué metro, no? mi metro 66 y saltar bueno, al máximo de impedimento, no puedo. Yo tengo amigas que miden 1,60 y están ahí conmigo. Y por encima, ¿Cómo se llaman los armadores? No, ¿cómo son los el armador, claro. Pero hoy los armadores miden 1,90 m mínimo. Aparte los hombres son un poco más altos. El hombre es otra cosa. Bueno, te dedicas a otra cosa, Javi. Bueno, a ver. Gracias, Camila. A ustedes. Gracias.